Bien, hermanos, como hemos estado viendo ya durante varios domingos, la carta a los tesalonicenses, vamos a comenzar una serie en estos últimos versículos que nos hablan acerca de cómo ser una buena iglesia. Ya ese es el título que vamos a tener para la serie de versículos que vamos a ver a continuación. Lo vamos a dividir en tres partes, ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, ¿ya? Y vamos a ver primeramente de los versos 12 al 14, ¿ya? Más adelante vamos a ver de los versos 15 al 18 y posteriormente del 19 al 22, ¿ya? Esa va a ser una serie que tendrá la misma idea central, que es cómo ser una buena iglesia. Hemos visto ya bastante acerca de esta carta a los tesalonicenses, de cómo esta iglesia es una iglesia modelo, ya es una iglesia que nos demuestra cómo debemos conducirnos. Una iglesia que fue el apóstol Pablo junto a sus colaboradores estuvieron ahí y lamentablemente tuvieron que salir rápido, ¿ya? Entonces Pablo tuvo que enviar a Timoteo y Timoteo le envió también un reporte de cómo estaba la situación en la iglesia. Pablo se alegró, por supuesto, porque ellos seguían perseverando en la iglesia, pese a esa salida brusca, esa persecución que tuvieron ellos. Y Pablo comienza a hablar acerca de los temas que ellos, en este caso, necesitaban saber. Ellos estaban tristes también por la partida de algunos seres queridos, y ellos sabían también acerca de cuando el Señor viniera a buscar a su iglesia. Por lo tanto, ellos estaban tristes porque habían personas, hermanos que estaban partiendo de este mundo, y ellos pensaban que se iban a perder ese momento cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero Pablo les dice que no, porque ellos van a resucitar juntamente y van a estar juntamente con nosotros. Pablo habla siempre en el entonces, en el presente. ¿Por qué? Porque la venida o el arrebatamiento de la iglesia es algo inminente, es algo que el Señor va a venir en cualquier momento, y por lo tanto Pablo lo veía así en ese tiempo, algo presente, ¿ya? Y seguimos más adelante ya en el capítulo 5, los primeros versículos del 1 al 11 nos hablaban acerca de la segunda venida del Señor. Cuando el Señor ya venga con su iglesia a reinar por 1000 años, van a venir cosas terribles para las personas que estén ahí. La manifestación del día del Señor será terrible para los que no creyeron completamente en el Señor, o verdaderamente. ¿Ya? Muchos van a decir que conocen al Señor, pero el Señor le va a decir: yo no te conozco a ti. Entonces esas personas van a pasar por todo esto, ¿ya? Y los hermanos de Tesalónica necesitaban la información de que ellos no iban a pasar por ese periodo. Por eso Pablo les dice que ellos son del día, ¿ya? Ellos no están en las tinieblas, no son de la noche, y por supuesto no van a pasar por aquel momento, ¿ya? Por eso dice ahí en el verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, ¿ya? Los creyentes, hermanos, no pasaremos por ese evento, porque vamos a estar ya con el Señor. Entonces, hermanos, nos acercamos ya a la última parte del capítulo 5. Entonces vemos que acá en esta última sección de la carta, donde Pablo señala una serie de mandatos para la correcta vida de iglesia, ¿ya? Aunque ellos tenían una buena relación, ellos estaban viviendo como un ejemplo de iglesia, necesitaban seguir haciéndolo, ¿ya? Ellos no porque en ese tiempo estaban bien, sino que tenían que aprender muchas cosas todavía. Entonces Pablo les escribe una serie de mandatos para que ellos se conduzcan correctamente en la iglesia, ¿ya? Así que vamos a ver, y como les decía, a comenzar esta serie, en algunos domingos vamos a terminarlo, pero bajo el mismo tema: cómo ser una buena iglesia. Y vamos a leer de los versos 12 al 14 de Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Vamos a tener un momento más de oración, hermanos. Amado Señor, pedimos su dirección en esta oportunidad para que lo que nosotros podamos hablar sea solamente tu palabra, Padre. Ayúdanos a poder comprender y analizar de que lo que tú escribiste es para hoy, es para algo que se realiza en el presente. Y tenemos que someternos a lo que dice tu palabra porque tú, Señor, las has puesto como la autoridad del creyente. Gracias, Señor, porque en este momento podemos saber cómo ser una buena iglesia a través de estos mandatos que tú has inspirado a través del apóstol Pablo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, acá no dice en ninguna parte que les habla a los líderes. Acá no le está hablando al anciano. Le está diciendo a los hermanos, ¿ya? Es decir, a la iglesia en general. A ellos le está diciendo, a todos los que estamos aquí, Pablo está diciendo, no está diciéndole a los líderes de iglesia, ustedes tienen que hacer esto. A todos, es labor de todos. ¿Cómo ser una buena iglesia? No es solamente responsabilidad de los líderes, es responsabilidad de toda la iglesia, porque todos somos iglesia. Por lo tanto, nosotros vamos a ver entonces cómo ser una buena iglesia en estos primeros versículos. Dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Como sabemos, hermanos, Pablo escribe en representación de Silvano y Timoteo, por eso habla ahí de forma plural, ¿ya? Y no es a modo también de obligación, sino que él está hablando de rogar. Es una petición de parte del apóstol Pablo. Os rogamos, ¿ya? Por el amor que Pablo le tiene. Pablo los ve como sus hijos espirituales y por lo tanto quiere lo mejor para ellos y les dice, les ruego que puedan hacer estas cosas porque, por supuesto, van a ser para su bien, ¿ya? Entonces vemos acá que Pablo tiene la autoridad suficiente también como apóstol del Señor de mandarles que hagan algo y ellos tienen que hacerlo. Pero sin embargo, acá Pablo comienza hablándoles con amor. Hermanos, les ruego, les rogamos que puedan estar atentos a lo que voy a continuar diciendo, ¿ya? Primeramente, dice que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Este término, hermanos, se refiere aquí con respeto y también de reconocimiento de la posición que ocupan en la iglesia, ¿ya? Los que trabajan entre vosotros, los que presiden ante el Señor, ¿ya? No solamente reconociéndolos de vista, porque es fácil de repente decir, sí, él es el pastor, él es el anciano. No se refiere solamente a un reconocimiento visual, sino que un reconocimiento de lo estipulado por el Señor, ¿ya? Ellos están puestos por Dios en la iglesia, ¿ya? Entonces vemos acá que los creyentes deben conocer a sus pastores, es decir, a los ancianos. Hemos visto que el pastor, el anciano, es lo mismo. Por lo tanto, tiene que respetar, tiene que ver, conocerlos lo suficiente para poder apreciarlos de manera íntima, ¿ya? Eso es la cercanía que deben tener los hermanos con los líderes. Vemos acá, mis hermanos, que los líderes deben cumplir una serie de requisitos personales, familiares y de testimonio al mundo. No cualquier persona es un anciano, hermanos. No cualquier persona tiene una responsabilidad como esa delante del Señor. Porque no es una autoridad en sí decir aquí yo me gané este puesto. No. Sino que solamente es una responsabilidad ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque el pastor, el anciano, cuida las ovejas de Dios. Y si las cuidamos mal, con Dios vamos a tener que responder. Esa es la responsabilidad grande que tienen los ancianos. Por lo tanto, merecen ser reconocidos, merecen ser respetados, porque el Señor los ha puesto para esta labor. Los ancianos no solamente enseñan la Escritura, los ancianos tienen que darse el tiempo de amonestar. Y la amonestación, hermanos, el hablar con hermano que tiene una situación con su vida, es muy complejo. No cualquier persona puede hacerlo. Por eso es importante que debamos orar por los líderes, por todas las cosas que deben hacer.
John MacArthur, que es bien conocido respecto a esto también, en su comentario dice: la obra de los pastores se resume en una descripción triple que incluye primeramente un trabajo hasta el cansancio, supervisar como obispos, cuyo significado literal es pararse frente al rebaño, es decir, vigilar, cuidar el rebaño. Esa es una función de los ancianos. Y 3, amonestar e instruir a las verdades de la palabra de Dios. El anciano, hermanos, no tiene días feriados. Tiene que trabajar igual. El día lunes es un día feriado, pero para el anciano tiene que hacer el mismo trabajo igual. Tiene que estudiar la Escritura. Tiene que prepararse, tiene que salir a visitar si es que puede, ya que algunas personas pueden estar en sus hogares. Entonces la labor es siempre, hermanos, es un trabajo arduo. No es cualquier cosa. Con solamente pensar que tiene que relacionarse con personas que piensan diferente, que se expresan diferente, eso realmente ya es algo cansador, ¿ya? Pero uno lo hace por amor al Señor, porque el Señor le ha dado este lugar. Dice ahí en Hebreos 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esa es la labor que nosotros tenemos, los líderes, de poder velar, de cuidar, hermanos. Sigue diciendo el pasaje, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínense, nosotros delante del Señor vamos a tener que rendir cuenta por el ministerio que hemos llevado. Si nuestro ministerio fue un mal ministerio, vamos a tener que responder ante el Señor por eso. Por eso es importante y es una responsabilidad y hay que llevarla con un temor reverente al Señor. Los líderes de la iglesia, hermanos, también deben ser reconocidos porque ellos os presiden en el Señor. La palabra presidir se reentiende también como estar al frente, liderar una iglesia. Los que presiden cuidan a los creyentes. Nosotros no estamos para perjudicar a la iglesia, estamos para ayudar, para guiar a la iglesia. Este liderazgo, mis hermanos, no es autoridad de uno, no es autoridad de la persona, sino que la autoridad es dada por Cristo, su palabra. Cuando nosotros hablamos lo que dice la Escritura. No lo que yo pienso, no lo que yo me parece mejor, es lo que la Escritura dice y punto. No hay que decir, no, es que yo pienso que esto es mejor. No, el Señor es 100% soberano y sabe y ha estipulado su palabra como la perfección. Por lo tanto, nosotros solamente hablamos mediante la autoridad que tiene la Escritura, no la persona. No son autoridades, ejercen autoridad a la medida que la aplican a la congregación la enseñanza autoritativa de la palabra de Dios, ¿ya? El pastor no tiene un manual aparte de la Biblia en el que diga aquí tengo mis escritos para poder guiar a la iglesia. No, es la Escritura, así de simple. La Escritura es suficiente para todas estas cosas. Los líderes no están sobre la iglesia, hermanos. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Los líderes no están sobre la iglesia, sino al mismo nivel que cualquier creyente. Somos pecadores. Estamos necesitados del Señor todos los días. No somos perfectos. No somos santos. No somos sin mancha. Pecamos. Necesitamos ayuda. Necesitamos oración. Necesitamos cariño. Necesitamos muchas cosas al igual que todos ustedes. Dice la Escritura ahí en 1 Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Eso es lo que hace el líder. Apacienta, cuida, vela, vigila a los hermanos, a los salvados por el Señor, que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, ¿ya? No quiere decir que la palabra del pastor
está por sobre la palabra de Dios. Por supuesto, eso nunca debemos pensar. De lo que yo digo está sobre la Escritura. Y si lo hago, hermanos, tienen que decirlo. Ustedes también tienen que saber cuando la persona que está acá adelante está diciendo algo contrario a la Escritura. Ustedes tienen que saber eso. Tienen que conocer de la Escritura. Y finalmente dice, sino siendo ejemplo de la grey. Por eso el anciano no puede ser cualquier persona, porque tiene que tener su vida intachable. Dice que debe ser irreprensible. Por lo tanto, no debe haber ninguna cosa que puedan hallarle en él que pueda perjudicar su ministerio. Porque de esa forma está descalificado. Y sigue diciendo el texto, ¿ya? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Además de lo anterior, hermanos, los líderes deben ser respetados porque se encargan de amonestar. No solamente se refiere a una amonestación de reprender en este sentido, en esta palabra, sino que tiene la idea de poner la mente en orden, ¿ya? Se encarga de guiar a los creyentes hacia la mente de Cristo. Es decir, que ustedes puedan ver sus acciones con los ojos del Señor. ¿Es correcto que usted haga esto? ¿Será bueno que usted haga esto otro? ¿Ha examinado su vida? De esa forma el creyente, el líder amonesta. Ya no de reprensión, obviamente es parte de, pero en esta parte, en este pasaje, se refiere acá que guía a la mente de Cristo. Por otra parte, la labor de amonestar o reprender a un hermano es labor de todos, ¿ya? No debe ser solamente del líder. Lo único que se pide es que debe ser con bondad y con conocimiento. En Romanos capítulo 15, versículo 14 dice, porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La disciplina de la iglesia, hermanos, nosotros vemos en la Escritura que dice, si tu hermano peca, ve y habla con él. No dice, ve y anda a los ancianos y cuéntales lo que pasó y que ellos hablen con él. ¿O dice eso? No dice eso, ¿cierto? Sino que dice que el mismo hermano que lo vio vaya, converse con él, decirle, esto no es correcto. Si lo quieren buscar ahí en Mateo 18, lo vemos eso. Entonces, claramente nosotros vemos acá que después, si no te escucha, tienes que ir con más gente y para que esa persona cambie y se dé cuenta de que eso no es correcto. Y si no oyera a los que tú también llevaste, ya pasar a otro nivel que es la iglesia. ¿Ya? Con él, con la idea de restaurarle. Pero no significa que los líderes tengan que hacer eso. Todos somos participantes de poder ayudar a otros. Si yo veo que mi hermano tiene una actitud mala con su esposa y yo nomás lo vi, tengo que decirle, hermano, eso no es correcto lo que tú hiciste. O una actitud mala con su hijo, eso no es correcto. Y decirlo en amor porque sabes que eso no es bueno para él. Por eso todos, hermanos, tenemos que contribuir a eso. Pero la labor del creyente es poder hacerle ver su actitud ante los ojos del Señor. ¿Es buena su actitud ante los ojos del Señor? Eso es lo que nosotros hacemos. De esa forma se amonesta. Porque no ponemos nuestra visión. Uno pone lo que Dios puede estar mirando a la luz de lo que Él dice en su palabra. ¿Ya? Versículo 13. Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, además de reconocerles, se debe, por causa del trabajo, amarles, ya que su trabajo debe hacerse con bastante energía y amor. También debe corregir a los que no están en orden. Una función así genera, hermanos, en el creyente débil, espiritualmente hablando, un rechazo contra el líder. ¿Cierto? Cuando de repente uno va y conversa con una persona y esa persona sabe que esa conversación es para su bien y se enoja, es porque realmente no entiende lo que uno quiere hacer.
la amonestación bíblica, el involucrarnos con esa persona para poder corregirle, es para el bien de él, de esa persona. No es para perjudicarla, no es para hacerla sentir mal, es para ayudar a que se conduzca correctamente ante el Señor. El creyente no solo deja de murmurar contra quienes presiden la congregación cuando le demuestran el amor. Es tan importante demostrar el amor a los líderes, hermanos, porque es súper fácil murmurar de los líderes, ¿cierto? Como decía un sabio pastor, se comen al almuerzo al pastor asado. Y es así. Es muy difícil escuchar que se hablen palabras de amor para los líderes. Solamente las quejas. Entonces, hermanos, la Escritura nos dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Porque no es cualquier cosa la que uno hace acá, hermanos. No solamente, ustedes solamente ven el resultado de lo que uno trabaja durante la semana, pero todo lo que uno hace también dentro de la semana no es algo que se vea, pero es parte del ministerio y es parte de lo que el Señor nos encomendó también. Y también dice la Escritura, hermanos, cuando nosotros hablamos, en este caso no demostramos el amor, vamos a demostrar algo pecaminoso que es la murmuración o acusación. Pero la Escritura dice ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 9, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es decir, no es cualquier cosa de acusar a un anciano, porque es una persona que es una autoridad dentro de la iglesia. No puede ser así de sencillo. Un ejemplo, mis hermanos, acá, o el murmurar contra alguien que Dios ha puesto en el oficio, está murmurando contra Dios mismo. Vemos el ejemplo ahí de Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando Aarón y María murmuraron, ¿qué le pasó a María? Le dio lepra. ¿Por qué? Porque murmuró contra el siervo de Dios. Y Dios lo tomó como si hubiese sido para él. Esas son las consecuencias, hermanos. Uno no quiere causar temor, para nada. Es solamente comunicar cómo es Dios ante esas cosas. Dios repudia la murmuración. Y es algo que tenemos que entender. Un ejemplo es cuando el pueblo de Israel se queja contra Moisés, como le decía, de la tierra de Canaán también, donde habían gigantes que iban a ser muertos por ellos. Pero sin embargo Dios menciona que el pueblo se queja contra él, respaldando a su siervo. Vemos que decían, acá tú nos has traído a morir acá. Se quejaban contra Moisés. Pero no era contra él, sino contra Dios. Por lo tanto, usted cuando se queja, hermano, contra alguna situación, sea verdadera o no, se queja principalmente si no es verdadero contra Dios. Dice ahí la Escritura, ¿hasta cuándo? Ahí, refiriendo al mismo contexto ahí de Moisés, Números 14:27, dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? La razón, mis hermanos, del amor es por el trabajo que ellos realizan. Tenemos que entender también que hay líderes que no son líderes, porque no hacen el trabajo que deben hacer. Pero acá el Señor nos dice que debemos tener mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, que también los ancianos que no hacen bien su trabajo no esperen que los tengan en alta estima. No esperen que les demuestren el amor si ellos no hacen su trabajo. ¿Ya? Es no solamente para los hermanos, sino que también para los ancianos, para los líderes. No piensen ustedes que haciendo un trabajo sencillo, un trabajo que realmente no es lo que Dios ha encomendado, no pensemos recibir el amor o la estima que el Señor nos dice en su palabra. El demostrarle amor, mis hermanos, va a ayudarnos a poder tenerlos en mucha estima. Uno cuando ve si su pastor, si su líder está haciendo las cosas bien, lo tiene en estima, le quiere, le demuestra el cariño. Y es necesario y es una motivación muy grande para los que estamos al frente, hermanos. No es por una cosa que me digan, lo queremos, pastor, ni nada, no. Sino que realmente es algo que motiva bastante. Pero cuando uno hace las cosas correctamente, no por un cariño solamente, ¿ya? Esto, mis hermanos, se traduce por encima de toda medida, en este caso es mucha estima, ¿ya? Tenerlo en un lugar bien importante. No superior a la Escritura, por supuesto, sino en un lugar de estima solamente,
por su labor. Cuando el trato, mis hermanos, es incorrecto hacia los que trabajan en la iglesia y no hay un sometimiento a la autoridad de la Escritura, se genera una situación contraria a la paz. Por eso sigue diciendo el pasaje acá, tened paz entre vosotros. Pero cuando no se hace esto, cuando no se tiene estima a los líderes, cuando los líderes no hacen su trabajo, cuando no se les demuestra el amor, no hay paz. Cuando no se hacen las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa? No hay paz. Pablo escribe también en la carta a los romanos, claramente, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es algo que todos necesitamos, estar en paz. Yo creo que a nadie le gusta andar peleando. ¿O sí? A mí no me gusta andar peleando. Entonces, mucho más debe ser realizada todo esto al interior de la congregación. El tener paz entre nosotros, hermanos, debe ser algo fundamental dentro de la iglesia. El creyente, mis hermanos, tras ser regenerado por el Señor, Él nos ha dado de su paz mediante el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice ahí Juan 14, versos 26 y 27? Juan 14, versos 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. El Espíritu Santo, hermanos, que está en el creyente, le ha capacitado con tener paz. ¿Ya? Por lo tanto, la persona que no vive en paz con los hermanos de la iglesia está demostrando posiblemente que no conoce al Señor. ¿Quién vive la paz, hermanos, con Dios? Vive la paz con los hermanos. Si usted tiene paz con Dios, va a tener paz con los hermanos. Si usted no tiene paz con Dios, no va a tener paz con los hermanos tampoco. Es así. Si usted ama a Dios, tiene que amar a los hermanos. Es así. Cristo califica al verdadero creyente como pacificador. ¿Qué dice ahí en Mateo 5:9, en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las personas pacíficas, las personas que hacen las cosas por amor. ¿Ya? El verdadero creyente, hermanos, busca una relación de paz con sus hermanos. ¿Ya? Dice también ahí en Romanos capítulo 14, que nos habla también el trato mutuo. En ese capítulo dice, así que sigamos lo que construye a la paz y a la mutua edificación. Si usted va a hablar algo, hermano, y es de bendición, y es de ánimo, y es de edificación, hable. Pero si usted va a hablar para hacer otra cosa contraria a eso, mejor no hable. Porque eso no ayuda al crecimiento, no ayuda a la paz dentro de la iglesia. Las sesiones de miembros, y eso siempre yo lo digo, las sesiones de miembros se caracterizan por ese nivel que no debiese haber. Muchas veces ahí están los descargos que debiesen hacerse antes. Tristemente se hablan cosas que ni siquiera saben. ¿Por qué? Por no haberse dado el tiempo de ir a ver y de preguntar, hermano, ¿me puede explicar esto? ¿Me puede señalar esto correctamente? Quizás no lo entendí muy bien. Que ir con un pensamiento ya y plasmarlo, porque eso no edifica. No contribuye, por supuesto, a la paz. Verso 14, hermanos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Ya? Pablo ha enseñado cómo los pastores deben servir a las personas y cómo la congregación deben responder a sus pastores. Eso es lo que hemos visto en estos dos versículos. Ahora, en estos versos, Pablo habla sobre cómo deben tratarse las personas entre sí. Cómo debe vivir la iglesia. Cómo ser una buena iglesia, hermanos. Primeramente, obedeciendo a los pastores. Y los pastores hacer su labor. ¿Ya? Y ahora vemos que tenemos que relacionarnos mutuamente. ¿Ya? La unión fraternal de la iglesia local. Nuevamente les habla como a sus hermanos. Nuevamente les habla con ternura y con ruego. Nuevamente les dice, también os rogamos.
Nos dice, también los obligo. No, Pablo les habla como su padre espiritual, porque quiere hacerle bien, hermanos. Quiere hacerle bien a su iglesia, a sus hermanos. Por lo tanto, les dice que deben seguir y esforzarse, estar atentos a estas exhortaciones que están dadas en modo imperativo, que son mandatos, ¿ya? Os rogamos que amonestéis, que alentéis, que sostengáis, que seáis pacientes. Ahí están los imperativos, los mandatos que dice el Señor acá. Estas exhortaciones, mis hermanos, no son para los líderes de la iglesia nuevamente, sino para todos los que componen la iglesia. Primeramente, dice el verso 14 que debemos amonestar a los ociosos, ¿ya? Esta palabra amonestar se refiere a instruir, a corregir, a advertir a los desordenados, a los perezosos. Aunque suenan palabras fuertes, hermanos, así es. La gente que realmente lleva mucho tiempo en la iglesia y no demuestra un servicio o algo que quiere hacer es porque está en una pereza espiritual, que necesita ser cambiado, necesita ser amonestado. Hermano, ¿cuánto tiempo llevas tú acá en la iglesia y no haces nada? ¿No estás sirviendo a Dios? Debemos hacerlo, obviamente con buenas palabras. No se refiere a una amonestación, a un enfrentamiento. Se refiere a conversar. El accionar, mis hermanos, con estas personas es amonestarle para que cambien su actitud. La amonestación debe ser que se sujeten a la palabra de Dios. En lugar de escuchar a los descontentos y los ociosos, en este caso, se debe amonestar. En vez de escuchar sus fundamentos de por qué estoy así, porque muchos pueden decir, no, es que yo estoy en la iglesia así porque no, yo veo que no está haciendo nada bien, no me dan ganas de hacer nada porque realmente no, así. No hay que escuchar ese tipo de cosas, hay que decirle lo que el Señor dice, es que tú tienes que servir a Dios y tú no lo estás haciendo. Tú no te estás congregando, tú vienes de vez en cuando. Eso también es amonestar a los que están cayendo en eso. En segundo lugar, mis hermanos, se debe alentar a los de poco ánimo. La idea, mis hermanos, es poder consolar a los débiles. En el contexto de la carta, nosotros vemos que muchos estaban débiles. ¿Por qué? Porque habían partido algunas familias de ellos, habían partido a la presencia del Señor, por supuesto, y estaban afectados también por eso. Por eso tenían que alentar a los de poco ánimo en ese contexto. También estaba la opción de que estuvieran desanimados por las persecuciones. Recordemos también de que Pablo les dice de que él o el pueblo de Israel sufrió de la misma forma que ellos están sufriendo. Sus mismos compatriotas los persiguieron y posiblemente también estén pasando por algo así. Por eso Pablo les dice que deben alentarse. Hoy en día, mis hermanos, se puede tener muchos temores, pero la labor de todos es poder animarnos los unos a los otros, infundiendo valor. ¿Ya? Nosotros no podemos estar desesperados de que qué va a pasar conmigo, si yo me voy el día, qué va a pasar con mi familia. ¿Dónde está el descanso en lo que el Señor nos dice? Eso es infundir valor, hermanos. Cree en lo que Dios te dice en tu palabra. Créelo, porque eso es lo que necesitas. No necesitas achacarte, necesitas confiar, necesitas creer en el Señor. Otro mandamiento que señala aquí en este versículo Pablo es sostener a los débiles. Y esto en referencia a apoyar moral o espiritualmente. La palabra débil se utiliza ahí, mis hermanos, para referirse a un enfermo o a quien presenta alguna debilidad. Debemos sostenerle. Bajo el contexto también, hermanos, del pasaje se refiere a la debilidad en la fe. Las personas que están débiles en la fe deben ser sostenidas, deben ser animadas, deben ser guiadas para que se aferran al Señor, se arraiguen a Él. El hermano débil es equivalente a un niño espiritual. ¿Ya? Por eso es importante también que el creyente que no ha alcanzado la madurez correspondiente a un hombre adulto en Cristo, porque personas de mucha edad pueden ser niños espiritualmente todavía. Por eso también tenemos que animar, tenemos que sostener a esas personas. Generalmente,
no crean estas personas conflictos dentro de la iglesia, pero sufren íntimamente cuando ven a otros haciendo lo que ellos es contrario a la propia forma de ver las cosas correctamente. La persona que es inmadura muchas veces ve eso, se queja de que están haciendo esto, o por qué están haciendo esto otro, o se molesta por cosas pequeñas. Yo creo que todos conocemos el ejemplo de cuando es que el hermano no me saludó. El hermano no me saludó y yo me sentí muy mal y por eso yo no voy a ir a la iglesia durante 5 años. ¿Es así? ¿Por qué? Porque son niños espiritualmente. Y uno no puede notar eso a simple vista, ¿ya? Porque todos los que vienen a la iglesia son creyentes, uno dice, ¿ya? Están firmes, pero no es así solamente. Por lo tanto, tenemos que hacerlo. Recibid al débil en la fe, dice la Escritura, pero no para contender sobre sus opiniones, ahí en Romanos 14:1. Recibirle, saber. Y en ese contexto también habla acerca de abstenerse de algunas cosas por amor al hermano. El último mandato, mis hermanos, de este versículo exhorta a ser pacientes para con todos. Y eso es algo que todos necesitamos, ser pacientes, ¿ya? Vemos acá que esta paciencia es característica del fruto del Espíritu, ¿ya? Algunos dicen que no lo tienen desarrollado, pero todos, si tenemos al Señor, tenemos el fruto del Espíritu y por supuesto es parte, solamente un fruto, no se refiere que son muchos frutos, es un solo fruto que contiene todas estas cosas. La paciencia solo es posible para los que andan en el Espíritu. La paciencia es equivalente a la tolerancia. En Efesios capítulo 4, versos 2 y 3, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ya? Vemos acá, con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia. Usted tiene que soportar a su hermano, que posiblemente le cuesta un poco más soportarlo, ser tolerables. Pero eso no significa ser tolerable con el pecado, que es diferente. Uno puede tolerar a una persona que le cuesta bastante, que uno lo tenga que andar animando más, preocupándose más, pero cuando esa persona está en pecado es diferente. Porque por causa del pecado está haciéndolo de forma incorrecta. La paciencia tiene también relación con el perdón, hermanos. Lo cual debe estar en nuestro corazón, el pedir perdón y no volver a cometer lo mismo, como el perdonar y olvidar. Hay una frase que uno siempre dice: esta es la segunda vez que te perdono. Entonces, podríamos decir que la primera vez no fue un perdón completo. No fue un verdadero perdón. Si recuerda lo que pasó es porque no perdonó. El perdón es perdón y olvido. Porque cuando el Señor nos perdona a nosotros, no nos dice: mira lo que hiciste, mira lo que me hiciste. No nos dice eso. El Señor lo perdona para siempre. Y nosotros también tenemos que hacer eso, hermanos. Perdonar las ofensas que a nosotros nos hacen. El pastor, el anciano, tiene que tener literalmente un cuero bien duro para recibir todas las críticas y seguir viendo a los hermanos en amor. Porque esa es nuestra labor, hacerlo. Efesios 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma forma que Dios nos perdona a nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo con nuestro hermano. No podemos tener un rencor en nuestro corazón, porque eso no habla bien de las personas. No es de ánimo, no es de bendición. Si Dios me ha perdonado muchas cosas y muchas cosas peores a las que un hermano me pudo haber hecho a mí, tengo que perdonar como Dios perdona los pecados. La paciencia, finalmente, hermanos, es parte de la bondad del creyente hacia sus hermanos. El poder amonestar con bondad es parte de lo que Dios nos pide y podemos hacerlo gracias al Espíritu Santo que mora en el creyente. Las personas del mundo que no conocen al Señor pueden tener rencor durante toda su vida,
puede tener un problema con su hermano sanguíneo y no perdonarlo nunca. ¿Por qué? Porque no tienen al Señor. Y nosotros que tenemos al Señor, tenemos que hacerlo. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que perdonar cuando nos piden perdón y olvidar. Esa es una parte de la bondad que el creyente tiene, gracias al Espíritu Santo. Finalmente, ahí en Romanos, capítulo 15, verso 14, dice lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, nuevamente, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Uno no puede amonestar, hermanos, solamente con bondad. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace, deja o pasa por alto el pecado. Si uno amonesta solamente con conocimiento, uno puede destruir al hermano. ¿Por qué? Porque puede ser muy duro con la palabra. Entonces, ¿qué dice? Debe ser bondad y conocimiento, algo junto. No puede ser por separado. El creyente está capacitado para demostrar la bondad y el conocimiento, demostrarle al hermano o a la persona que está equivocada en su vida, en su forma de vida, en amor. Y esa persona tiene que entender de que si uno le dice eso es porque quiere ayudarle a cambiar. El líder no va a arreglar un asunto porque realmente le encante hacerlo. Yo creo que ningún líder, ningún anciano o ningún pastor le gustaría hacer eso. Porque son cosas complejas, hermanos. Por eso, la labor de hacer todas estas cosas es de todos. Es de todos como iglesia, de crecer en este ámbito. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto hoy en día? La Escritura nos ha dicho, en ningún momento he dicho yo, solamente hemos visto 3 versículos que nos hablan acerca de cómo hacer una buena iglesia. Primeramente, reconociendo a los que trabajan, reconociendo a los líderes con su respeto, a los que presiden, a los que están liderando la congregación. Y si ellos están haciendo una buena labor, aunque ellos son pecadores, aunque ellos son imperfectos, y ellos realmente aman al Señor y se esfuerzan por hacerlo, hay que tenerlos en mucha estima. Porque su labor es una labor importante para la congregación, porque si no estuvieran, posiblemente se complejarían mucho las cosas en la iglesia. Por lo tanto, no hablo solamente de esta iglesia, sino que de las iglesias que pueden haber en este caso. Si los líderes hacen una labor correspondiente que el Señor les ha dado de buena manera, hay que tenerlo en alta estima y hay que demostrar el amor por lo que ellos hacen. Porque es una labor compleja, hermanos. El enemigo, cuando quiere atacar una iglesia, ataca a los líderes. Por eso hay tantos líderes que tristemente han caído en lo que ha puesto Satanás y lo han sacado del ministerio. Eso es lo que Satanás quiere hacer, siempre sacar para debilitar a la iglesia. Los líderes están, hermanos, son el primer filtro de todas las cosas que entran a la iglesia. Yo no puedo dejar que alguien venga acá y enseñe en la iglesia sin yo conocerlo. Porque yo soy el filtro de ustedes. Yo quiero que ustedes se alimenten sanamente, no con mentiras. Por lo tanto, mi labor es cuidar del rebaño, la labor de los ancianos. Entonces, ante eso, hermanos, también tenemos que amonestar unos a otros, amonestar a los ociosos, a los débiles, a los que realmente usted sabe que pueden y no vienen, o no realmente se esfuerzan en hacerlo, que tienen el tiempo para venir a congregarse, que tienen el tiempo de participar en las reuniones y no lo hacen. Hay que amonestarlo. La esposa es fundamental en esas amonestaciones. La esposa amonesta al esposo y es lo perfecto, ¿ya? Es un rol muy importante y lo hacen. Y uno tiene que escuchar a lo que dicen también. Es nuestra ayuda idónea que nos ha puesto el Señor. Tenemos que también alentar a los de poco ánimo. Muchas veces cuando parte un ser querido, hermanos, es terrible. Necesitan animarse, necesitan estar acompañados. Y no esperen a que el pastor tenga que ir solamente. Es triste muchas veces, y lo digo así, de repente uno llama a la hermana Ismenia que vive aquí.
y me conoce mi voz. Me dice, el pastor, porque es el único que me llama. Imagínense. Qué terrible. Y yo siempre animándole, diciendo, no importa, hermana, ya van a llamarla, ya la van a visitar. Siempre viendo lo bueno de ustedes, hermanos. Pero si yo tengo que amonestarles a que se pongan las pilas, tienen que ponérselas. Porque es para el bien de ustedes. No cuesta nada llamar por teléfono, hermanos. Algo tan simple, pero algo tan que dejamos de lado. Y es hoy que tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra vida. De poder brindar un momento de alegría. La hermana Imelia lo que más quiere es estar acá. Me lo dice siempre. Pero no depende eso de ella porque en su avanzada edad no puede desplazarse sola. Pero son cosas así, hermanos. Hay que alentar. También sostener a los débiles. Hay gente que necesita conseguir conociendo al Señor, que se frustra o que se enoja por cosas tan simples. Y esos son sinónimos de ser débiles en la fe. No es un sinónimo de estar una vida en la iglesia, sinónimo de madurez. Porque una persona joven puede tener mucha más madurez que una persona adulta, espiritualmente hablando. Por eso, hermanos, todos necesitamos corrección, todos necesitamos ánimo, todos necesitamos seguir creciendo. Yo principalmente seguir creciendo para poder hacer bien mi labor. Una persona cuando se capacita, cuando estudió algo y hoy en día la tecnología avanza, ¿qué tiene que hacer usted? Seguir capacitándose para no quedar atrás. La misma tiene que hacer con el Señor. Usted todas las veces va a estar desactualizado si deja leer su Biblia, si deja adorar al Señor. Por eso siempre es importante tener comunión con Dios. Finalmente, seamos pacientes, hermanos. Muchas veces queremos hacer cosas y decimos, ¿y cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a hacer esto otro? ¿Cuándo vamos a hacer esto otro? Pero hay que dar tiempo al Señor, ser pacientes. O de repente uno espera muchos cambios. Yo espero muchos cambios, sinceramente, espero muchos cambios de la iglesia. Y eso es algo que tengo que trabajar con mi paciencia, de decir que vamos más lento. Muchas veces me gustaría hacer tantas cosas, hermanos, pero no puedo porque tengo que ir un poco más lento. Por eso uno tiene que trabajar su paciencia, y su paciencia con la familia, su paciencia que involucra a la esposa y con los hijos, si es que hay hijos. Paciencia en el trabajo. Paciencia en la iglesia, que es fundamental. Entonces, hermanos, estamos todos inmersos en poder contribuir para el Señor. Todo lo que hemos dicho, hermanos, es para beneficio ¿de quién? ¿De Dios? Es para beneficio de nosotros, hermanos. Todo lo que la Escritura dice es para beneficio del creyente. Si usted obedece lo que dice la Biblia, usted va a ser bendecido. Mis hermanos, esta es la primera parte, como les comentaba, de esta serie, Cómo ser una buena iglesia. Y esperemos que podamos seguir conociendo cómo poder ser una buena iglesia y reaccionar ante eso, porque eso es importante. Así que, mis hermanos, vamos a terminar en un tiempo de oración. Te agradecemos, nuestro buen Padre, en esta hora porque hemos podido aprender de ti. Gracias porque con las palabras del apóstol Pablo nosotros podemos también descansar, podemos también nosotros aprender cariñosamente de lo que nos dice. Gracias, Padre, porque en esta oportunidad hemos aprendido cómo ser una buena iglesia. Sabemos que la iglesia perfecta no existe, que la iglesia tiene defectos. Por lo tanto, ayúdanos a poder contribuir y trabajar para que esos defectos vayan desapareciendo. Ayúdanos a poder perseverar en el amor, en la labor que tenemos que hacer los unos por los otros, el poder visitarnos, el poder preguntar por el hermano, llamar por teléfono, orar por él. Hay muchas formas de poder interesarnos por los demás. Ayúdanos, Padre, en esta misión que tenemos como iglesia de poder ser un ejemplo para la comunidad también. Te damos muchísimas gracias y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.